Ok, vamos a ver ahora las formas de liberación de memoria. Ya hemos ubicado de manera concreta las emociones, los eventos, las personas que están vinculados a ciertos conflictos. Ya tenemos perfectamente ubicadas las fechas también y la forma en la que nos ha influido o los síntomas que hemos tenido, si ha habido enfermedad o si ha sido algo vivencial. Ya podemos tener toda la historia completa, ¿no? Ya incluso todo lo que hemos nosotros ubicado a través del rastreo ya lo podemos relacionar mucho más fácilmente con nuestra vida, ¿no? Ya podemos saber de qué manera ha influido. Entonces, una vez que tenemos ubicado todo, el primer paso es tomar conciencia de ello. Posteriormente, vamos a realizar o podemos realizar ciertos aspectos de liberación, liberar las memorias, liberar los contratos establecidos previamente. Entonces, lo primero es tener conciencia de las memorias heredadas. La comprensión muchas veces es lo que hace que podamos liberar una memoria rápidamente. Muchas veces solamente con la comprensión estas memorias, estos contratos, estos pactos o lealtades pueden liberarse, no solamente con conocer el origen puede ser suficiente, otras veces no. Entonces, bueno, ese es el primer paso y si la memoria no se libera completamente, bueno, podemos estar seguros de que en un porcentaje sí se puede reducir, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer paso. El segundo paso para liberar una memoria sería entonces liberar totalmente la lealtad o el pacto que nos une al ancestro. Esto lo podemos hacer de varias formas y aquí nosotros tenemos que ser como muy abiertos para ver el sistema que vamos a utilizar con cada paciente, la forma, de qué manera se adapta mejor, ¿no? Em, un proceso muy generalizado, pues sería esto, tener conciencia, posteriormente pasar a un proceso de EFT con la finalidad de poder conectar con las emociones, el conflicto y con toda la historia y con ello liberar. En esta sesión de EFT o tapping podemos nosotros incluir el proceso de liberación de lealtad familiar, ¿no? La liberación de lealtad solamente tiene que ver con el poder establecer de cierta forma una conexión con el ancestro, poder expresar nuestro agradecimiento, poder expresar de alguna forma que lo honramos pero también poner o posicionar cada historia en su lugar, ¿no? Entonces pueden haber frases como estas, nosotros podemos elegir alguna con la cual nos identifiquemos y también las podemos elegir todas dentro de un proceso de liberación de lealtad, ¿no? Entonces podemos decir, hasta hoy, a través de este conflicto, he sufrido como tú, pero no lo sabía. A partir de hoy, honro tu memoria disfrutando de la vida plenamente, en lo interpersonal, lo material, lo espiritual. Así no habrán sufrido en vano. Agradezco ser consciente de tu historia. Es tu historia y la honro, la respeto y le doy su lugar que corresponde en el árbol. Sin embargo, elijo mi propia historia porque es mi derecho. Conscientemente voy a vivir de forma diferente esta historia de la cual era inconsciente. Acepto tu historia, acepto tu dolor, acepto que mi historia es diferente a la tuya. Hoy voy a honrarla eligiendo un camino diferente. Entonces, como podemos ver, de cierta forma, aunque todas estas frases tienen sus diferencias, pues todas radican en lo mismo, ¿no? Se trata de honrar a nuestros ancestros, de agradecerles, de honrar su memoria, pero al mismo tiempo tener clara la separación de historias con la finalidad de que
de poner cada historia en su lugar y de que cada persona ejerce ese derecho de poder vivir su historia plenamente, ¿no? Vivir su propia historia, no la historia de otra persona. Entonces se trata de hacer todo esto en consciente y esto representa la liberación de una lealtad o de un pacto. Con esto rompemos esta lealtad y entonces nosotros procedemos a liberar las emociones que de alguna forma se han grabado en nosotros o nuestro paciente debido de primera cuenta a esta lealtad familiar, pero también al vivir toda una vida repitiendo tal vez los ciclos de determinado ancestro, ¿no? Entonces no solamente tenemos grabado o codificado en nuestra genética la experiencia del ancestro vivida, las emociones, sino que también las hemos vivenciado y con esto se han reafirmado esas emociones. Entonces, una vez que liberamos el pacto, tenemos que liberar esas emociones también. Dentro de todo este proceso, en muchas ocasiones puede hacer falta reconciliarse y perdonar a la persona, al ancestro, ¿no? Hay veces en que los hechos son muy duros, muy difíciles y que nosotros no podemos aceptar como parte de este linaje familiar, como parte del clan familiar. Entonces, cuando en el pasado han habido tal vez agresiones, asesinatos, violaciones, secuestros, y estos hechos los ha realizado un ancestro, para nosotros puede ser difícil de aceptar este tipo de acciones, por lo tanto, es necesario reconciliarnos y perdonar este hecho. Perdonar en el sentido de reconciliación, de aceptar que la historia, las cosas fue tal como fue, que no la podemos cambiar, que no está en nuestras manos cambiarla y que no queda más que aceptar las cosas como son. Y la única oportunidad de transformación que tenemos pues es a partir de este tiempo presente. Entonces se trata de entender el dolor de los ancestros, el saber que finalmente hayan hecho lo que hayan hecho, hay una historia todavía más atrás que de alguna forma colaboró a este tipo de acciones, ¿no? Entonces se trata de reconciliarnos, de perdonar, de no juzgar los hechos. Aquí el tema es solamente conciencia, saber por qué vivimos esto o sentimos aquello. Saber que hay una causa y una raíz, pero no está en nuestras manos juzgar. No somos quienes podemos juzgar porque no tenemos la historia totalmente completa y no sabemos las motivaciones de nuestros ancestros, qué los motivó a llevar a ser X o Y. Entonces, aquí en este punto es tratar de no caer en estos juicios, en estas críticas y simplemente aceptar que la historia es como es y si no lo podemos aceptar, pues reconciliarnos, pasar un paso de reconciliación y perdón. Esto también lo podemos lograr con EFT. Posteriormente, es decir, hasta aquí lo que es la liberación de lealtad familiar, la conexión con nuestras emociones a través de EFT y la reconciliación, todo lo podemos incluir en una sesión de EFT o tapping. Todo puede estar incluido dentro de un ciclo, ¿no? O de una sesión. Entonces, a partir de aquí podemos terminar. Hacer estos ciclos de tapping no es tan exacto como lo hemos visto en el curso de tapping, porque aquí necesitamos varios aspectos. Uno, hacer una primera ronda en negativo, es decir, haciendo consciente todas estas vivencias o emociones en negativo, y hacer todo el ciclo de tapping, repitiendo muchas de las frases, incluyendo todo lo que hemos ubicado a través del rastreo y de esta manera integrarlo a la conciencia. Posteriormente necesitamos también ir incluyendo la parte contraria, es decir, si dentro de lo que rastreamos está, por ejemplo, la bancarrota, la carencia económica, entonces en una primera sesión podemos incluir estas fases, ¿no? A pesar
tener lealtad con mi ancestro fulano y tener una lealtad de bancarrota. A pesar de eso, me acepto y me amo completamente. A pesar de haber sido leal y en base a ello haber vivenciado por tanto tiempo en carencia, en pobreza, sin cubrir mis necesidades, a pesar de ello, me amo y me acepto completamente, ¿no? Entonces incluimos todo lo que vamos ubicando dentro del rastreo y posteriormente vamos matizando, insertando algunas frases positivas, ¿no? A pesar de vivir en carencia, me amo y me acepto completamente, pero quiero abrirme a vivir una vida más plena y abundante. Entonces me abro a nuevas experiencias, abro mi mente a nuevas soluciones para nuevas ideas, u oportunidades o proyectos. Y vamos intercalando y podemos regresar, pero a pesar de haber vivido tanto tiempo en carencia, me amo y me acepto completamente, pero me abro a la riqueza y desarrollo el potencial y habilidades que tengo a modo de poder prosperar, crecer y evolucionar en todos los sentidos, incluso económicamente hablando, ¿no? Y vamos insertando y vamos incluyendo. Posteriormente, si dentro de lo que es el EFT hay información transgeneracional, que ya tengamos los datos vinculados a determinado ancestro, esta información también la vamos a incluir. En este punto vamos a incluir todos los datos recabados, el nombre del ancestro, la fecha en la que se generó el conflicto, el contexto de la historia del ancestro, todo lo vamos a incluir dentro del tapping. Y posteriormente, dentro de la sesión de tapping, tenemos que incluir una etapa, una fase en donde nosotros busquemos una solución al ancestro, es decir, para poder liberar al ancestro de estas memorias. Recordemos que nosotros traemos estas memorias porque han sido heredadas, porque representan algo que nuestro ancestro no pudo solucionar en su momento, ¿no? Es un pendiente que no tuvo solución y nos toca a nosotros solucionarlo. Entonces, en la última etapa de tapping, nosotros tenemos que incluir una solución a este ancestro. Para este fin, nosotros tenemos que visualizar a nuestro ancestro, lo conozcamos o no, pero hay que visualizarlo de alguna manera, hay que imaginarlo y hay que visualizar una solución, visualizar la solución y de alguna forma integrarla de manera oral a través del tapping. Por ejemplo, si nuestro ancestro ha vivido en carencia porque, porque su vida se convirtió en una lucha constante por sentimientos de inutilidad, por un exceso de, pues sí, de sentimientos de inutilidad, de fracaso, de sentir que no era lo suficientemente bueno por falta de confianza, etcétera, y que en base a eso él hubiera, en base a esa falta de confianza y sentimientos de fracaso, él hubiera tenido la tendencia a buscar empleos de menor nivel, es decir, de un rango en donde pues eran mal pagados, es decir, eran hechos a base de mucho trabajo y poco dinero. Entonces, bueno, en base a esa autoestima generada, posiblemente el ancestro buscaba trabajos de un nivel menor, tal vez teniendo la capacidad de desarrollar algo más, pero su nivel de confianza no lo permitía, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros tenemos que dar una solución, tratar de imaginar cuál es la acción que en aquel momento de la historia hubiera podido darle una solución al ancestro y que él pudiera tener una historia diferente. Entonces, pudiéramos encontrar que si tal vez lo que minó su autoestima fue la terrible relación con sus padres, es decir, que los padres hubieran sido los que generaron esta baja autoestima, entonces dentro del tapping podemos integrar frases o imaginar una historia en donde de alguna forma él exprese su sentir a los padres tomen conciencia de esto,
de alguna forma pidan perdón por haber minado la confianza o su autoestima y pudiera haber una reconciliación y perdón y a partir de ahora, en base a un trato diferente, que el ancestro comenzara a trabajar la confianza y pudiera restablecerse y a partir de ese momento entonces buscar oportunidades de trabajo más alineadas a su nivel y capacidades intelectuales o motrices, no sé. Entonces, de esta manera, nosotros al cambiar la historia estamos dando una solución y estamos liberando este pendiente. Ya no hay pendiente porque ya está solucionado. Y de esta manera, nosotros de alguna forma proyectamos esa solución también en nosotros. Entonces, en alguno de los ciclos del tapping, esto es todo en una sola sesión, ¿no? En una sesión que puede durar unos 20 minutos, podemos integrar todo el rompimiento del pacto, la liberación de la lealtad, la liberación emocional o la liberación de emociones que ha generado todo el contexto de la historia y la solución del conflicto. Muchas veces estos temas pueden solucionarse con tan solamente una sesión de tapping. Otras veces es conveniente que nosotros podamos rastrear cuántas sesiones de tapping son necesarias para liberar X conflicto, ¿no? Entonces, eso nos lo va a decir el rastreo y de esta manera podemos ubicar el número de sesiones o si hiciera falta alguna otra terapia alternativa, pero por lo general en una sesión de tapping puede quedar. Una vez que nosotros ya hemos resuelto, liberado estas memorias, entonces hay que estar pendiente de lo que son los ecos transgeneracionales, ¿no? Porque es posible que esto pueda, que ciertas cosas puedan volverse a ser presentes, tal vez como, pues una especie de, pues sí de eco, porque ya no son experiencias intensas o tan profundas o tan marcadas, sino que ya son como detalles que se empiezan a desplegar. Y bueno, esto no es negativo, simplemente tenemos que tomarlo como una forma de amor activo, ¿no? Finalmente, nuestros ancestros están impresos en nosotros, están integrados dentro de nuestra genética, finalmente están en nosotros. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esta forma de amor porque por amor está esta información en nosotros, por amor le estamos liberando, le estamos solucionando y le estamos trascendiendo. Otra opción alternativa al FT podría ser la realización de una carta de renuncia. Aquí se trata de escribir una carta que va dirigida al ancestro con el cual estamos vinculados a través del conflicto y a través de esta carta vamos a hacer igual todo el proceso de tapping que hemos mencionado, ¿no? Vamos a liberar la lealtad, vamos a liberar las emociones, vamos a dar una solución. Y esta carta, bueno, este ejemplo es tan solo un ejemplo muy breve de lo que podemos hacer, pero por supuesto nos podemos extender a modo de poder incluir todo lo que nosotros necesitemos incluir para renunciar al pacto o a la lealtad familiar y romper la lealtad o los ciclos. Ahora bien, hay que tener presente que no nada más heredamos lo negativo de nuestros ancestros. Ahorita nos hemos enfocado en aspectos negativos porque de alguna forma es lo que nos crea conflicto y lo que muchas veces puede generar obstáculos o limitaciones en nuestra vida. Sin embargo, también heredamos virtudes, también heredamos habilidades, talentos, dones, ¿no? Entonces, pudiera ser que en algún momento, y este podría ser otro trabajo también transgeneracional, pudiera ser que en algún momento nosotros quisiéramos integrar algunas habilidades para aquellos proyectos que quisiéramos realizar. Por ejemplo, si nosotros hemos pasado, siguiendo ese mismo ejemplo que acabamos de tomar, si hemos tomado la experiencia de carencia por lealtad, pero quisiéramos saber si dentro de nuestras líneas transgeneracionales, dentro del clan familiar, hay algún ancestro que haya desarrollado habilidades
de creación de dinero, de administración, de organización, pues sí, administración de dinero, organización, este, incluso contabilidad, o simplemente tener la habilidad para que aquello que se realice prospere, porque se tiene la capacidad mental de ver oportunidades productivas realmente. Entonces podríamos nosotros rastrear si hay algún ancestro que tenga estas habilidades o que haya, que dentro de su vida personal se haya hecho millonario, ¿no? Exitoso a través de estas habilidades, lo podemos rastrear y podemos integrar esas habilidades en nosotros para ayudarnos a generar proyectos pues más productivos, ¿no? En este caso, económicamente hablando. Pero esto, por supuesto, puede ser en cualquier ámbito, ¿no? En aquello en donde nosotros necesitemos. Por ejemplo, si quisiéramos dedicarnos a alguna rama que tuviera que ver con el arte, a lo mejor algún ancestro pudiera haber tenido esas habilidades, ¿no? Que si quisiéramos dedicarnos, no sé, tocar guitarra, bueno, algún ancestro tal vez fue muy hábil con la guitarra, ¿no? O si quisiéramos pintar, tal vez algún ancestro tenía esas habilidades y conocimiento adquiridos. Entonces, esto lo podemos transmitir nosotros también a través del EFT, también puede ser a través de una carta, escribiendo exactamente las habilidades que queremos. Y si ya en el rastreo hemos ubicado a algún ancestro que lo haya desarrollado, poner dentro de, ya sea del tapping o dentro de la carta, los datos completos, ¿no? Del ancestro, la ubicación en el árbol, la fecha en la que adquirió estas habilidades o cuando esas habilidades llegaron a su punto cumbre, ¿no? A este punto máximo de desarrollo, de potencial, en fin, y todo esto lo vamos transmitiendo. Si podemos rastrear más y a ver en qué, tal vez poder rastrear si es posible, en qué cromosoma pudiera quedar mejor esta grabación, en donde sería mucho más productivo hacerlo, pues de igual forma lo podemos rastrear. Entonces podemos, o si hay alguna zona cerebral también, ¿no? En donde se pueda implantar esta información, de igual forma lo podemos rastrear. Entonces todo esto lo vamos a incluir en una sesión de tapping y vamos a imprimir aquí en este caso todos los factores en positivo. Aquí ya nos vamos a olvidar de lo negativo y aquí imprimiríamos a través del tapping todos los factores en positivo de habilidades, cualidades, dones, virtudes, en fin, lo que nosotros queramos integrar de alguno de nuestros ancestros. A través de estos pasos sencillos pero sumamente efectivos, nosotros podemos entonces liberar estas memorias y podemos integrar en nosotros aspectos que nos ayuden a avanzar en nuestra vida y a poder transformar las experiencias que tenemos y que vamos a tener. Entonces, bueno, tenemos en nuestras manos entonces una alternativa sumamente interesante, sumamente profunda, que nos permite conocernos muchísimo más a nosotros mismos a través de todo nuestro linaje familiar. Entonces podemos entender de esa manera muchas cosas, podemos comprender eh, otras y podemos finalmente amar nuestra historia, amar a nuestros ancestros y amar lo que somos como consecuencia de un proceso evolutivo que se ha desarrollado a través del paso del tiempo con la transmisión de información a través de la genética. Información que contiene todo, desde experiencias de vida, emociones, formas de pensamiento, como historias completas, rasgos físicos y diferentes formas de pensar, actuar, sentir y finalmente de filtrar el mundo. Yo espero que esta terapia sea para ti una opción importante para transformar tu vida y ayudar a transformar la vida de otros.